No desprecio en absoluto todo lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, donde hemos pasado por diferentes etapas y formatos a la hora de poder buscar mejor mecanismo para llevar adelante esto que es tan caro para los hijos de Dios como es la cena, la reunión de recordación. Hemos pasado por diferentes instancias, tratar de compenetrarnos al principio de que, bueno, podíamos adorar a nuestra casa, aún estando solito quizás alguno, o alguno de los hermanos, hermanas. Creo que eso también ha reforzado nuestra convicción de que podemos adorar al Señor en todo lugar, con nuestra vida, con nuestros hechos, pero también hacerlo, sí, efectivamente, tal como lo hicimos. Creo que fue muy pleno ese momento en donde quizás por primera vez compartimos en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestra esposa, partir el pan. Sí, es cierto, extrañábamos muchísimo este tiempo, esta instancia, pero fue lo que el Señor nos fue guiando para ir afirmando tantas cosas importantes, como es precisamente anhelar este tiempo, este momento, en donde también vemos y notamos y nos damos cuenta y lo sentimos, ¿sí? La guía del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Siempre pienso que la cena del Señor es el lugar ideal para que esto sea así. Es el lugar ideal en donde podemos poner toda nuestra atención y tenemos que luchar muchas veces con nuestro pensamiento, con las cosas que nos ocupan, las que nos preocupan, las que queremos solucionar y las que no podemos solucionar. A veces todo eso va luchando en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en el mismo instante, el momento de la adoración. Pero qué lindo que es cuando nos damos cuenta que poniendo en primer lugar lo espiritual, lo demás queda de lado y solamente importa e interesa una persona, y es la persona del Salvador. Hemos cantado mucho en esta mañana acerca del Señor Jesucristo en diferentes instancias. Y yo quisiera llevarlos a una instancia que creo que es de donde surgen todos los beneficios de los cuales hoy podemos disfrutar en esta mañana. Les invito a buscar el Salmo número 70 como primera lectura. Salmo número 70. Dice, súplica por la liberación. Y hay una referencia en nuestra Biblia que es el Salmo 40, porque es literalmente lo mismo que se lee en este Salmo, al final del Salmo 40, de los versículos 13 al 17, con la salvedad, es que en aquel Salmo, en el 40, donde dice Dios, allá dice Jehová. Pero en definitiva, es un salmo de conmemoración y evidentemente fue utilizado este salmo para recordar, conmemorar algún hecho en el que David estuvo incluido, involucrado, donde pudo ver la mano de Dios obrando poderosamente en su favor. Entonces David, cuando entrega este salmo escrito, nuevamente entrega este escrito de aquel salmo que había sido escrito antes, se lo entrega al músico principal y le dice, bueno, vamos a ejecutar esto, pero es para recordar. Y entonces dice Salmo 70, versículo 1 al 5, muy cortito, dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Se han vuelto atrás y avergonzados los que mi mal desean.
Se han vuelto atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense. Y esta es la letra de un coro muy viejito que no sé si todos recordarán, pero dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Esta oración por la liberación de los enemigos, como decía, es casi idéntica al final del Salmo número 40. Y cuando leía este Salmo, venía a la memoria la cantidad de salmos que hemos repasado en todo este tiempo, en donde David muchas veces pide ayuda a Dios. Uno puede decir, bueno, qué vida la de David. Se ve y nunca tenía un momento de paz, de tranquilidad. Constantemente le estaba pidiendo ayuda a Dios. Dios, sálvame. Dios, saca mis pies del lodo. Dios, ayúdame, extiende tu mano. Dios, escucha mi oración, escucha mi ruego, escucha mi súplica. Dios, Dios, Dios. Y la verdad que uno puede hasta criticarlo, David. Decir, qué hombre de poca fe, constantemente metido en problemas. Y basta con que miremos cada uno nuestra propia vida y nos demos cuenta de que no existe un día en nuestra vida en donde no clamemos a Dios para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que nos saque de alguna situación que es difícil, de la cual muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos, humanamente hablando, la solución. Y entonces, ¿a quién ir? ¿A quién clamar? Creo que más allá de contemplar la humanidad tan singular de David y tan parecida a la nuestra, en esto de clamar a Dios, creo que lo que podemos rescatar en primer lugar es que es que David siempre supo a quién ir, siempre supo a quién ir, siempre supo a quién clamar, siempre supo a quién mirar. Cuando la persecución de aquellos que lo tendrían que haber honrado como rey, cuando el desprecio de todo, inclusive de sus propios hijos, cuando no lo consideraban ni siquiera como padre, cuando la falta de reconocimiento de parte del pueblo siguiendo el corazón y la voluntad de Absalón, un pueblo que había sido beneficiario de tanto triunfo, de tanta batalla ganada, de tanto exposición ante las otras naciones, mostrándoles que Dios era el Dios de David y que Dios era el Dios de Israel, y aún así parte del pueblo desvía su corazón y se opone a él. David siempre supo a quién buscar, siempre supo a quién dirigirse, nunca lo dudó, jamás. Y si bien es cierto que hay algunos de sus salmos que también toman esta postura y lo hacen de una forma profética en donde la experiencia de él era mucho más pequeña de lo que sus palabras podían expresar, como por ejemplo el Salmo número 22, en donde la experiencia del salmista sin duda no era tan inmensa como las palabras que estaba expresando proféticamente y que apuntaban hacia una persona, al futuro, que era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Lo que sí es cierto es que David sabe a quién ir. Él habla acerca de Dios, él ora a Dios y le está pidiendo que acuda ante su clamor a librarla. Y aunque algunos de los versículos de este Salmo, el 2 y el 3 específicamente, tienen algo de imprecatorio, es decir, él está hablando como hombre y está mirando hacia aquellos que se oponen constantemente hacia él, a sus hechos, a su gobierno. Él sabe que existe un grado de venganza que no la va a efectuar él, pero que sí queda puesta en la mano de Dios para que esto sea posible, para que él sea vindicado delante de aquellos que se oponen, pero para que principalmente conozcan que Dios es un Dios que paga justamente, que cuida a su siervo, pero que también se ocupa de que el nombre de su siervo no quede en el suelo, no quede en el polvo. Y entonces, como dice él, aquellos que buscan mi vida, que sean avergonzados y confundidos, los que desean mi mal, que se han vuelto atrás y avergonzados, los que dicen, una expresión de afrenta, dice, se han vuelto atrás en pago de su afrenta hecha. No podemos culpar a David por esta expresión imprecatoria, porque en definitiva es la expresión de un hombre
que está sufriendo por el hecho de querer ser fiel a Dios. Y entonces, no solamente mira su condición, sino que anima a todos aquellos que quizás estuvieron en esta situación tan difícil y le dice, bueno, todos aquellos que han pasado por esto, quiero que se gocen, que se alegren, todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, porque yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Quiero llevarlos a otra expresión. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículos 46. Dice, dice 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor de David nos identifica a cada uno de nosotros en nuestras imposibilidades y en la necesidad de clamar a aquel que es posible de lograr todo lo que nosotros no podemos lograr, siempre que esté, por supuesto, dentro de su voluntad. Pero yo contemplaba este otro clamor, el clamor de aquel que, por el cual todas las cosas, como hemos venido aprendiendo con Mati, todas las cosas fueron creadas, porque por Él y para Él, todo lo que ha sido creado, este universo, lo que conocemos y lo que no conocemos, todo por Él y para Él. Es el clamor de aquel que no fue reconocido como rey. Es el clamor de aquel que anduvo en medio de su pueblo, aquí en la tierra, en Israel, haciendo bien, y no fue tenido en cuenta. Es el clamor de aquel que fue seguido por una gran mayoría por los beneficios y no por el compromiso. Es el clamor de aquel que podía sustraerse y mirar mucho más allá a aquella gran cantidad de gente que en los momentos de popularidad le seguían, como decía, para obtener beneficio. Y sin embargo, el Señor tenía una mirada mucho más profunda, porque los miraba como ovejas que no tenían pastor, aunque decían seguirlo a Él, pero el Señor los veía como ovejas que no tenían pastor, porque sus corazones no estaban hacia Él. Es el clamor del hombre perfecto, que es capaz de llorar en el huerto de Getsemaní y de clamar al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Rindiendo esa voluntad y no habiendo ningún conflicto en este sentido, porque no hay un conflicto. Es la rendición absoluta de la voluntad de Cristo hombre ante la voluntad perfecta de Dios. Y sabiendo que no había otra manera, pero si la hubiera, la tomaría, pero que no sea como yo quiero, dice, sino que sea hecha tu voluntad. Es la expresión del Cristo hombre muriendo allí en la cruz y llevando sobre sí lo que nunca conoció en experiencia. Ninguna palabra corrompida salió de su boca, ningún pensamiento fuera de lugar, ningún hecho con segunda intención de venganza o de maltrato hacia nadie. Y la vez que lo vieron actuar fueron hechos de justicia, como cuando tuvo que correr a los cambistas de la casa del Padre, allí del templo. Jamás nadie pudo decir que el Señor Jesucristo cometió absolutamente nada.
todo lo que contemplaron su carácter, tuvieron que llegar a esta conclusión, como lo hizo aquel que lo juzgaba. No encuentro ningún mal o ningún hecho contrario a la ley humana, por lo menos era lo que ellos conocían en este hombre. Es decir, que el testimonio de propios y de extraños era nada más y nada menos que para seguir vindicando a este perfecto hombre, el Señor Jesucristo, en medio de su pueblo. Y sin embargo ahora está en la cruz. Las tinieblas lo cubrieron completamente. Y más allá de las opiniones, que va desde lo poético hasta lo trágico acerca de aquel tiempo de oscuridad del Señor Jesucristo, lo que sí es cierto es que el Señor experimentó como nadie experimentó lo que significa la soledad, lo que significó el desamparo, lo que significó el sentir en su propia humanidad el peso del pecado sobre él, el mío, el tuyo, el suyo, querido hermano. El peso del pecado con todo lo que eso significa. Hay un himno precioso, el 482, que dice: lloró, oró, mi Padre, si es posible, pase de mí la copa amarga de hiel, tu voluntad empero sea hecha, la obra que me diste quiero hacer. Murió Jesús, aquel varón de angustias. Herido fue por nuestra rebelión, murió el justo por los pecadores, y por su cruz tenemos salvación. Ya el apóstol Pablo expresaría que aquel que no tuvo pecado, pecado fue hecho por cada uno de nosotros. No pecador, pecado, es decir, objeto de la ira de Dios. Y entonces nos encontramos al postrer David, al segundo David, al heredero del trono, en un momento cumbre, clave y difícil de su existencia, clavado en una cruz, siendo espectáculo para la multitud, entre dos ladrones y siendo contado con ellos como si fuera uno más. Lo vemos a él experimentando como ninguno de nosotros jamás podrá experimentar lo que significa el peso del pecado, porque es cierto, podemos cargar con las consecuencias de nuestro propio pecado. Puede ser que nos duela el pecado ajeno o la práctica y las consecuencias que veremos o que podemos ver en otros. Pero de toda la humanidad, pasada, presente, futura, ¿quién puede medir el peso de todo aquello cayendo en el hombre perfecto, en el Dios hecho hombre aquí en esta tierra? ¿Quién lo puede medir? Sino solamente aquel que le encomendó la tarea. Y aún habiendo encomendado la tarea, el Padre, en consonancia con quién es Él, es Dios, no puede tener relación con aquello que siempre ha sido una ofensa para Él, el pecado. Y por un momento, por un instante que nosotros tampoco podemos medir, el Señor quedó solo y quedó desamparado allí en la cruz. Por eso, si nos impactan las palabras de David en el Salmo 70, pidiéndole a Dios que sea Él el vengador del mal y de la afrenta que está sufriendo por causa de extraños y de ajenos, mucho más nos impactan las palabras del Señor Jesucristo, quien viendo cómo todo aquel pueblo, o gran parte de aquel pueblo que lo había escuchado y que supuestamente lo había recibido, de repente está allí abajo, burlándose, insultándole y llevando adelante todo tipo de actos vergonzosos ante su propio rostro, ante sus propios ojos. Y aún el Señor así no toma la postura del imprecador, de aquel que acusa. Y simplemente le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces surge esta oración: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de nosotros podemos quizás apreciar jamás
en profundidad. Y gracias a Dios que sea así, porque nos invita constantemente a tratar de comprender un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¿Qué significó, Señor, que ores de esa manera? La oración del Señor es la suma de todas las oraciones de aquel que ha pasado alguna vez por una situación similar. Es la expresión de aquel que sufre, es la expresión de aquel que llora, es la expresión de aquel que llora por pecados propios y de los cuales se arrepiente, es aquel que llora aún por pecados ajenos, porque conoce lo que significa la consecuencia del pecado, aún en la vida de otros. Es aquel que clama porque se ha quedado solo, es aquel que clama porque no tiene a nadie, es aquel que clama porque no tiene fuerzas, es aquel que clama porque ya no puede más. La expresión del Señor es la suma de todas nuestras expresiones, hermanos, pero resumida en una sola oración, como nunca nadie jamás podrá orar de la forma en que el Señor oró. Y sin embargo, todos nos identificamos con eso. Porque si bien es cierto que ninguno de nosotros puede ocupar el lugar de otro en relación a la redención y al perdón de nuestros pecados, ninguno puede cargar el pecado de otro, cada uno de nosotros somos responsables, lo entendemos, así lo hemos aprendido y lo comprendemos perfectamente. ¿Cómo comprender que uno solo haya querido cargar el pecado de todos nosotros? Y así sucedió, así fue. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo maravilloso del Salmo 22, con toda la expresión que hay en este escrito de lo que el Señor Jesucristo sufrió en una cruz, padeció en la cruz, en esas horas de oscuridad, en ese momento en donde el peso del juicio de Dios era insoportable. Es que aún a pesar de eso, el Salmo 22 termina con aquellas palabras de bienaventuranza, sabiendo que para él, aunque tenía que pasar, no era el fin, sino que era el principio de todo lo bueno que vendría después. Y todo lo bueno que vendría después se resume nada más y nada menos que en una reunión como esta, en esta mañana. Mirará, dice en Isaías, el resultado de su sufrimiento, mirará el resultado de su padecimiento y quedará satisfecho, porque nada de lo que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz fue en vano. Cada vida de cada hermano y de cada hermana, cada hombre y cada mujer salvados, cada niño que comprende el mensaje de salvación en la sencillez de su corazón y pide perdón por sus pecados, cada joven, cada señorita, cada persona que es rescatado desde aquel pozo, y cada uno sabe la profundidad del pozo del cual cada uno hemos sido rescatados, cada uno de nosotros lo sabemos. Cada persona que sale de las tinieblas a la luz admirable es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Él padeció, es verdad, él padeció. Pero nunca perdió de vista, nunca perdió el norte, el eje de ese padecimiento. Y aunque no podamos medir jamás la profundidad, lo que sí podemos hacer es mirar el resultado de aquello. Y cada vez que nos reunimos a recordar al Señor Jesucristo, su obra en la cruz, comer del pan y ver lo que significa, beber la copa y pensar en lo que significa, lo que estamos haciendo es nada más y nada menos, no centrarnos solamente en la muerte del Salvador, lo cual está bien que lo hagamos, sino centrarnos también en el resultado de aquella muerte, que fue la satisfacción de su alma, porque verá a muchos y seguirá viendo a muchos que irán a la gloria juntamente con él. El himno que les leía recién dice también en su letra: perdonen, lo perdí nuevamente, aquí está, 482. Dice: luchó, venció, a Satanás despoja,
Pues ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es ya la muerte con victoria, y al mundo el vencedor le da redención. David clamó, clamamos nosotros. Pero sobre todo clamó en nuestra tierra, hay uno que se eleva con mayor fuerza que los demás. Y fue el clamor de nuestro Señor. Fue el clamor de alguien que experimentó como jamás vamos a experimentar el peso del pecado. No propio, sino el nuestro. Y por ese clamor y por el resultado de esa obra que estamos hoy aquí en esta mañana. Que sigamos orando, que sigamos adorando, que sigamos pensando que si estamos aquí en este día es nada más y nada menos porque hubo alguien que nos amó profundamente y que hizo lo que nadie podría haber hecho por nosotros, ocupar nuestro lugar en la cruz, experimentar la soledad, experimentar el juicio, experimentar el peso del pecado. Y sin embargo, con todo eso, Él triunfó. Él triunfó. Y está yo hoy aquí en medio nuestro. Que el Señor bendiga su palabra.